Bueno, seguimos con el programa de la tercera jornada de Metapolítica. Ha llegado la hora de la mesa redonda que teníamos programada para la hora menos cuarto, bajo el título España ante los populismos. Están en la mesa Juan Antonio Llopart, creo que más o menos a todos los que están en la mesa los conocéis, pero bueno, el responsable de Ediciones Fides y con una dilatada militancia en movimientos políticos nacional revolucionarios. Eduardo Arroyo, sí. Yo diría, ideólogo pensador, pero para mí, por muchos textos que he leído y que me han dado cierta luz, pero bueno, también con un compromiso político firme, tanto en la teoría como en la práctica. Orella, también del ámbito universitario, que puede armarlos con sus textos y sus estudios, puede armar nuestros espíritus para poder ser más combativos allá donde fuéramos. Y Rafa Ripoll, que todos conocidos también, concejal en Alcalá, y actualmente pues con España 2000, respeto, no sé también cómo está la cosa, ahora saldré. Entonces, el tema de hoy es España ante los populismos. La idea es, pues vamos a ver qué es el populismo para cada uno de los que forman la mesa redonda, y a partir de ahí pues ya que sea un intercambio de ideas abierto. Entonces, voy a empezar por ese lado para ponerle en un frente a Juan Antonio y que nos exponga un poco cuál es su visión del populismo, que es para él el populismo. Se te oye, ¿se me oye sin micros? No. Póntelo. No me gusta. Esta vez me habéis puesto en la extrema derecha, siempre estoy en la extrema izquierda. Es para despistar. Depende si hablamos de la visión que tiene Bestringe de los populismos, de lo que tienen otras personas, digamos que son un movimiento político maravilloso, estupendísimo, que surge del pueblo y que intenta de alguna manera aportar las soluciones populares que interesan más a las personas de la base. Pero para mí el populismo no es más que una charlotada de unos cuantos políticos sin ideología que pretenden organizar movimientos políticos en base a cuatro preceptos que difícilmente pueden llevar a cabo más allá de sus planteamientos de programa político. Yo soy muy crítico con los populismos, siempre lo he sido y lo seguiré siendo. Yo siempre he creído en la necesidad de una base ideológica que dé lugar a ese programa político, pero que sea realmente posible. Nos encontramos ahora mismo con la disyuntiva de que la mayoría de los movimientos populistas, y tenemos el ejemplo de Grecia, es que lo que buscan y pretenden es decir que solamente se puede hacer aquello que es posible hacer y no se puede hacer, es decir, podemos conseguir una serie de medidas concretas y todo lo demás lo dejamos en nuestra mochila porque es totalmente imposible en la sociedad de hoy. Como desde pequeño siempre he sido militante, a mí las cosas posibles no me gustan las cosas imposibles, creo en las utopías y precisamente el populismo va en contra de toda utopía. Por si no se puede luchar por una utopía, me quedo en mi casa y que los populistas salgan a la calle. ¿Eduardo? Sin micrófono ni nada. A ver, vaya encerrona, ¿no? Responder qué es el populismo. Vamos a ver, yo como me he visto en una revista de esas de segunda, tercera, cuarta mano, o sea que ya tengo unos años. Yo me acuerdo cuando el término populismo había gente que hoy en día, por supuesto, no se atrevería a utilizarlo en un sentido positivo, sí que lo utilizaba, ¿no? Entonces decían, no, es que el populismo es el futuro, no sé qué, ¿qué es el populismo? Entonces esto ha pasado el tiempo y hoy en día en los medios convencionales, medios de comunicación, el populismo es aportar de una manera, pues si queréis, populachera, de una manera simplista, soluciones a temas que son en realidad muy complejos, ¿no? Entonces, así los políticos homologados, digamos, los políticos que están en el estándar, ¿no? Se sacuden de encima pues cualquier crítica así con un poco de más de ímpetu, ¿no? Con un cierto reclamo social, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, perder el tiempo en que si el populismo es esto, si el populismo es otro, a pensar que es que el populismo no es lo que digo yo, es lo que ellos dicen que es populista. Entonces a alguien que sale y plantea una serie de soluciones, se lo quitan y dicen, es que eso es populismo. Pues es populismo porque lo dice usted, pero claro, efectivamente, como usted tiene 8 cadenas de televisión, pues al final lo que vale no es lo que dice usted, no lo que digo yo, ¿no? Entonces es así de simple, ¿no?
Entonces yo creo que es más importante, quizá también por mi trayectoria, a mí lo que me interesa son las ideas, los contenidos, ¿no? Si tú vas a arreglar un coche, pues lo que te interesa es un buen mecánico. Ahora, no te interesa alguien que empiece ahí no sé, a hablar y a lucubrar de cosas que al final... lo importante son los contenidos, lo importante es saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo no creo que merezca demasiado la pena perder el tiempo en definir lo que es el populismo. Al final van a decir, si nosotros, como dice Alberto Vuela, nuestra familia de ideas tiene algún día un éxito, desde luego nos declararán populistas esos términos que pueden decir de nosotros de ahí para arriba. Lo importante es qué somos, qué soluciones tenemos, qué es lo que está sobre la mesa y de qué contenido se va a dotar un movimiento político, o sea, no un movimiento político, un movimiento de transformación social, que eso es lo que importa, ¿no? Entonces, yo ya os digo, no tengo mucha fe en las definiciones, por lo que he dicho, porque no las pongo. Bueno, iría un poquitín en esa línea, ¿no? O sea, lo principal sería que, como han dicho ya mis anteriores compañeros, ¿no? A la hora de definir el populismo, lo importante es quiénes son los que lo están definiendo y cómo lo están utilizando. Entonces, cuando estamos hablando y estamos aplicando ya una definición de qué es populismo, definitiva no deja de ser una etiqueta que se está realizando para intentar quitar seriedad a nuevas opciones o nuevos movimientos políticos que están surgiendo, que otra cuestión es que habrá que ver y estudiar si son serios o no son serios, porque lo importante, como bien ha dicho anteriormente Juan Antonio, es un discurso, es un programa y todo hay que construirlo sobre piedras sólidas. Entonces, cuando se está utilizando el término populista, muchas veces más bien es incluso una marca de marketing que se populariza para esencialmente llevar a unos grandes resultados electorales, pero que habrá que ver si detrás hay o no hay, ¿no? Otra cuestión es ver un poco con diferentes ejemplos que se puedan plantear a nivel europeo. Desde luego de los partidos institucionalizados, para ellos es muy fácil, ya que cada vez se está superando más esa brecha que va quedando arcaica de derecha o izquierda, que ya cada vez más por los problemas que tenemos a nivel de la sociedad real, pues desde luego cada vez es mucho más difícil definirse. Lo que quieres es una buena solución para tus problemas reales. Te da lo mismo ya una opción de derechas o de izquierdas en ese aspecto, porque ha quedado ya muy confusa la definición. Al final ellos mismos, para poder sobrevivir debido a que están alejados de los problemas reales, están utilizando el epíteto de populismo, se puede decir, para quitar seriedad a algunas opciones. Lo que pasa es que habrá que ver si esas opciones son verdaderamente surgidas del pueblo para plantear problemas reales y por lo tanto pueden sustituir a esas opciones o no, o resulta que son opciones que no dejan de ser los mismos miembros de antes con un cambio de imagen. Buenos días. Bueno, el populismo queda más o menos marcado por las intervenciones que han precedido. Ha citado Eduardo Arroyo a Alberto Vuela. Alberto Vuela hace 2 años escribía un artículo en el que quería diferenciar entre populismo y popularismo, ¿no? Y esa diferencia pues viene a ser en que populismo son aquellos regímenes que podrían ser como el de Trump o Bolsonaro, aquellos regímenes que naciendo de las élites se trata de dar una respuesta a los intereses del pueblo, pero es una respuesta pervertida. Realmente las respuestas que esas élites dan no nacen directamente del pueblo, sino que nacen de esas élites y esas clases dirigentes que cogen esos mensajes que el pueblo, esos intereses y esas inquietudes que el pueblo necesita que alguien defienda por ellos, y las élites evidentemente trincan esos mensajes que más sobresalen y con eso hacen una campaña. Y Alberto Vuela quiere poner mucho interés en lo que es el popularismo. El populismo es precisamente lo contrario. Son aquellos regímenes políticos en los que el poder los asume directamente el pueblo y da respuestas a los intereses directos y verdaderos del pueblo, sin la intervención de las élites y de las clases dirigentes. Además, podríamos encontrar una diferencia entre lo que todos entendemos, lo que es patriotismo. Yo creo que todos entendemos que el patriotismo es algo sano, todos aquí estoy seguro que lo consideramos patriotas, pero lo diferenciamos mucho de aquello que se llama el patrioterismo, que es la chanza, es la burla, es
la exageración, es la perversión del patriotismo más sincero, más sano y más puro. Con el populismo y el popularismo ocurre precisamente lo mismo. El popularismo, podríamos decir, que es aquello que emerge de forma natural del pueblo, y el populismo es lo que estas organizaciones, Vox, Podemos, Trump, Bolsonaro, que surgen todas, las que no son de la banca internacional, son de los grandes poderes internacionales, todas surgen del mismo punto y tratan, pues eso, insisto, en arrogarse mensajes que son nuestros, que son de la clase trabajadora, que son de las clases sociales más humildes, que son aquellos a los que precisamente por los que hay que pelear. El populismo, bueno, estaría bien si de él no se hubieran apropiado precisamente estas clases dirigentes. Evidentemente hoy ya es una palabra que queda pervertida, que es difícil agarrarse a ella y que es difícil que cualquier grupo patriota, organización patriota, pueda calificarse a sí mismo como populista, porque ya se está marcando de una forma peyorativa, tal y como los grandes medios les interesa que te marques. Hemos de huir de esa etiqueta. Que nos la pongan tampoco nos ha de importar mucho. Nosotros tenemos nuestro camino y tenemos nuestro objetivo y sabemos hacia dónde vamos, todos aquí en cierta medida, pero desde luego hacer gala de esa etiqueta es un error. Es un error porque estaremos cayendo en el lenguaje del contrario, estaremos cayendo en la trampa semántica de nuestro enemigo y tenemos que huir de eso. Hemos de permanecer siempre firmes en nuestras propuestas sinceras, pero no renegar de lo que quiere, de hacernos portadores de aquellos valores o aquellos principios que el pueblo tiene interés o necesita defender, porque precisamente yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos consideramos pueblo a nosotros mismos, y creo que aquí hay poquitos o ninguno que pertenezca a esas clases dirigentes, a esas élites internacionales, que son las que al final perjudican y las que putean al trabajador, a esas clases humildes, a esas clases obreras, a las que pretendemos nosotros por lo menos defender. Muchas gracias. ¿Creéis que puede existir un populismo integral, un populismo transversal, o los populismos tienen que ser de derechas o de izquierdas? ¿Antonio? Si no me tengo que empezar a mí. Sí, da la vuelta. La confianza. Ya veo. Un movimiento transversal, por su propio nombre, no es populista. Cuando se habla, por ejemplo, de Podemos como movimiento populista de izquierdas, tendríamos que ver quién funda Podemos y qué queda hoy de Podemos de los fundadores. Precisamente todos aquellos que defendían un movimiento de izquierdas populista transversal se acaban de marchar de Podemos, prácticamente están todos fuera, y quienes están dentro de Podemos ahora mismo es la antigua cúpula de las Juventudes Comunistas. Por lo tanto, hemos de mirar muy bien para nosotros, o al menos para mí, la cuestión de movimiento transversal. Nuestro objetivo, nuestras ideas, nuestra ideología, en verdad es un movimiento transversal. Nacieron transversales y somos transversales, o deberíamos ser transversales. Precisamente el populismo de Vox, o como se le quiere llamar, de transversalidad no tiene nada. Porque lo que tendríamos que ver es, como decía Carl Smith, siempre identificar el enemigo. Y entiendo que el enemigo es el liberalismo, no es otro que el liberalismo en este momento. Es el liberalismo el que de alguna manera está dominando, todo lo que son las élites y todos los planteamientos políticos, sociales, geopolíticos que se plantean hoy en el mundo. Y está claro que existe un liberalismo que es de izquierdas, que es la izquierda del capital, que sería el PSOE, es un liberalismo el Partido Popular, es liberalismo Ciudadanos, es liberalismo Vox, y todo lo que sea liberalismo está en contra de lo que nosotros estamos defendiendo y no tiene nada de transversalidad. Transversalidad podría ser, entre comillas, lo que ocurre en Italia, es decir, que un gobierno que hay ese populismo de derechas de Salvini y ese populismo de izquierdas que son el movimiento 5 estrellas. Pero transversalidad somos nosotros, no es nada de lo que estamos viendo desde mi punto de vista. Y pongo el ejemplo por el tema de Bolsonaro. Creo que si vemos el programa político económico de Bolsonaro no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros planteamos. Si vemos un poco el movimiento, la organización del movimiento que dirige Steve Bannon, lo que veremos es que precisamente Steve Bannon no es más que la otra cara de la moneda de Soros, al menos desde mi punto de vista.
Bueno, las preguntas que haces son preguntas muy complejas que a veces cuesta un poco responderlas a bote pronto, pero vamos, yo empezaría diciendo que yo no puedo creer en un populismo de izquierdas o de derechas porque he dicho que es que la definición de populismo para mí no significa nada o significa muy poco. Desde luego, operativamente hoy en día es un arma de ciertas instancias que intentan desprestigiar en un momento dado a todo lo que no nos gusta. Entonces yo creo que no. Lo que sí que me llama más la atención, me convence más, es el adjetivo este de integral. Es decir, yo creo que nosotros debemos de aspirar no a un cambio en una política económica, nosotros lo que queremos es una transformación integral de la sociedad. Entonces, eso, claro, es una cosa bien distinta. Si nosotros algún día tuviéramos una opción de gobierno, no sería un mero cambio de gobierno con los demás, sería un hito histórico, sería una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que yo hablaría de integralidad, porque es que son muchas cosas las que nos importan. Por eso yo no puedo decir que los enemigos son los liberales. O sea, yo creo que más que he escrito yo contra los liberales, vamos, he pasado los últimos 15 años poniéndoles verde siempre que he podido. Pero claro, veo que no solamente eso, es que hay más cosas. Es que está la izquierda, está el nihilismo social, que no es estrictamente liberal tampoco. En fin, hay un montón de enemigos, digamos, de lo que es la comunidad del pueblo, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría, no querría ir más allá. Para mí es importante esa idea de integralidad, de transformación total de la sociedad. La transversalidad, ¿hasta qué punto hoy en día es posible? Pues hombre, algunas ideas sí pueden ser transversales, pero cada vez menos, porque la sociedad está escindida cada vez más ya no en cuestiones puramente prácticas, sino en valores. O sea, ¿cómo va a haber transversalidad, por ejemplo, con alguien que cree pues que a un niño de 4 años se le puede cambiar de sexo? Pues yo creo que la transversalidad ahí poca, a lo mejor sí podemos llegar a algún acuerdo en cuanto a salarios, no sé si la pensión es tal o cual, pero en una antropología, por ejemplo, que es una cosa que está mucho más arriba del orden económico, pues es que no voy a llegar a ningún acuerdo. Entonces, y ese es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. O sea, antes era posible, pues yo que sé, que un individuo que hubiera militado en el Partido Comunista, pues al final acabara siendo otra cosa, ¿no? Ahí, bueno, citaría algunos ejemplos aquí en España bastante llamativos, ¿no? Pero, ¿por qué era eso? Bueno, pues porque era gente que en el fondo lo que quería era una justicia social, pero su background, el sitio donde se había formado era otro. Era pues una España con unos valores, pues a lo mejor de gente muy humilde, pero es que hoy en día eso existe, pero hay también otra cosa, que es la gente que es que tiene una visión del mundo que es totalmente diferente a lo que ha sido el contexto del pueblo, ¿no? La tradición, digamos, de una nación como la española, una nación europea occidental, ¿no? Entonces, estos adjetivos, transversalidad, populismo, integral, todo eso para mí hay que precisarlo mucho, ¿eh? Por eso siempre remito a lo mismo, la lucha es una lucha por las ideas, por los conceptos, y luego ya a partir de ahí podemos hablar. Hombre, siguiendo un poco esa línea, yo creo que habéis marcado muy bien un poco, aunque yo matizaría alguna diferencia con respecto a ti. ¿En qué aspecto? Hombre, primero yo creo que definiría como dos líneas a tener en cuenta. Uno sería la solución de los problemas reales, inmediatos, que muchas veces nos afectan, que se desarrollan igual con políticas pues muy locales, y que en ese sentido pues bueno, la transversalidad puede ser muy lógica, porque no dejan de ser problemas de profesionalidad, de gerencia, lógicamente. Entonces, bueno, eso es una cuestión de sentido común, fin de la cuestión, ni de derechas ni de izquierdas. Otro planteamiento que es en el cual estamos en la actualidad es el que acabas de decidir. O sea, casi estamos en un planteamiento de cambio de época y casi de desintegración de lo que es la comunidad, ¿no? En nuestros aspectos. Casi pues estamos viendo incluso temas como puede ser por los embarazos subrogados, que casi pues, es la prostitución de la maternidad, algo que creíamos que era imposible, y resulta que le estás poniendo un precio a eso, ¿no? Aprovechándote de la miseria o de la pobreza igual de una mujer, pues poniendo incluso esto. Y hay gente que ya lo empieza incluso a ver bien, oye, pues por lo menos le pagas el dinero. Digo, bueno, me estás justificando aquí la prostitución de la maternidad, o sea, algo hasta que ya estamos llegando a unos niveles en fin, ¿no? De desintegración. O sea, en ese aspecto que estamos llegando ya a cuestiones de eliminación casi de todo tipo de principios, yo sí que considero que desde luego
no cabe duda de que se han superado todas las barreras y que ya no existen definiciones casi ni de derecha ni de izquierda, y sí que estamos en un planteamiento casi de resistencia en muchos sentidos, que puede llegar a esa unión y a esa particularidad. A través de la política local llegar a un conocimiento de que unos y otros procedentes de diferentes familias digan, anda caramba, no llevan cuernos, no llevan rabo, un poco caricaturizando la circunstancia, y sí que llegar a una especie de mínimos, por lo menos para defender un poco lo que es en realidad una comunidad, unos principios y unos sentidos y unos niveles de vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos sencillamente a una sociedad totalmente aniquilada de individuos a los cuales, pues desde luego, con ese aniquilamiento de los valores, de principios y de no existencia de relaciones sociales entre ellos, puede ser muy dominado y en unos niveles de precariado absoluto, ¿no? Y eso desde luego afecta a todo el mundo que no tenga unos apellidos significativos y puedan vivir de esas circunstancias, se puede decir, en la parte superior. Estas cuestiones, pues bueno, tenemos muchas cuestiones puestas en las mesas de que algo ya empezaron a ver algunos en los periodos de entreguerra, luego aquello desapareció y ahora volvemos otra vez a eso. Estamos en una lucha de civilización, de cambio de la sociedad. Yo creo que en ese cambio todavía quedan recursos en la sociedad para afrontar, lógicamente, con aquel que considera que un perrito, etcétera, tiene los mismos derechos que una persona, pues bueno, pues es difícil igual llegar a una cuestión de acuerdos. La cuestión es tener el respeto a los animales, la cuestión de la consideración casi de que sea un ser superior a otra persona, pero bueno. Entonces, ya creo que ya me entendéis. Entonces, en ese sentido sí que considero que se puede llegar a ese tipo de transversalidad en los temas reales y en los planteamientos, se puede decir, de supervivencia frente a lo que nos viene. Prostitución de la maternidad, has dicho. Directamente es compraventa de niños. Sí. Eso de la maternidad subrogada es compraventa de niños. Pero bueno, voy a ser mucho más breve, ya está aquí esto más que desarrollado. Hablar de transversalidad es hablar con un lenguaje antiguo. Yo entiendo que la transversalidad tiene un sentido cuando tenía un sentido la izquierda y la derecha. Cuando la izquierda y la derecha existían, se podía hablar de movimiento transversal entre la izquierda y la derecha. Cuando ya tenemos claro que hoy en día, por lo menos en España, no hay diferencia entre izquierda y derecha, sino que las diferencias están entre los que defendemos el Estado-Nación, los que defendemos la existencia de España como paraguas protector de un pueblo, frente a esos mundialistas que pretenden destruir las naciones para precisamente dominar a los individuos y acabar convirtiéndoles en esclavos de las multinacionales. Los que ya tenemos claro eso y entendemos que las izquierdas y las derechas en España no existen, sino que lo que existe es los que estamos a favor de la soberanía nacional o a favor de ese mundialismo cuyo principal caballo del apocalipsis, principal general del apocalipsis, que arrasa estados y pueblos, es el liberalismo. Los que tenemos claro eso, entendemos que ya no hay izquierdas y derechas. Por lo tanto, en el momento en que ya no hay izquierdas y derechas, no puede haber una transversalidad entre izquierdas y derechas. De la misma forma que no puede haber transversalidad entre los que defendemos el Estado Nacional frente a los que defienden el mundialismo. No hay ningún punto, no hay ninguna línea que comunique en algún momento dado, hipotético ni remoto, entre los que defendemos la soberanía nacional plena, no la que defiende el populismo de Vox. La soberanía nacional plena también defiende la soberanía económica. Es fundamental la soberanía económica para que un Estado sea soberano. Los que defendemos la soberanía nacional plena no tenemos ningún punto de contacto con los que defienden ese mundialismo, ese globalismo allanador, aplanador, destructor de pueblos, de identidades y de libertades. Por lo tanto, no puede haber jamás transversalidad ahí. Y los que nos vienen hablando de un lenguaje transversal, cuidado. Ese discurso viene con trampa y viene con engaño. Desconfiemos de eso y vayamos apartando de nuestro lenguaje político actual términos antiguos como izquierda, derecha, transversalidad. Porque hoy no tiene ningún sentido ninguno de esos términos. Hoy la batalla ideológica, insisto, no está entre izquierda y derecha, está entre los que defendemos la nación o los que defienden el mundialismo más atroz y más salvaje. Por lo tanto, yo creo que
lo remato bien, ¿no? Pues venga, nos vamos a pelear un rato, venga. Vamos a tener gracia. Porque yo sí que defiendo la transversalidad y que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Recuerdo que a finales de los 90 escribí un artículo bastante largo, de eso que no se lee, donde hablaba no de derechas ni de izquierdas, porque ya admitía de que no existían derechas ni izquierdas, sino que existía sistema y antisistema. Entonces, cuando yo hablo de transversalidad, siempre es del grupo de los antisistema. El sistema es aquellos que de alguna manera es lo que hoy tenemos y no deja de ser aquello que va en contra de los valores que siempre hemos defendido nosotros, es decir, el estado de los antivalores que se está defendiendo en esta sociedad. Yo entiendo que esta sociedad de hoy está muerta, o está muy viva en los antivalores, pero está muerta en los valores, y existe una sociedad, dentro de esa sociedad, de este sistema, una parte que es contraria a estos sistemas, que pueden llegar a esa misma conclusión que nosotros, pero desde otras fuentes. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo pequeñito, de ayer mismo, ¿no? O sea, ayer mismo muchísima gente estaba en contra de la huelga del 8 de marzo, y dentro de la izquierda han estado surgiendo bastantes grupos que están negando, también se negaban a esa manifestación, que criticaban esa manifestación, diciendo que la habían convertido, la lucha de la mujer, la habían convertido en un proyecto de los burgueses y de los progres de la izquierda. Y yo comparto plenamente. Es decir, existe también una transversalidad de otra gente que sí que se puede considerar de izquierdas, o más o menos de izquierdas según nuestro punto de vista, y sí que admitimos, y yo admito primero, de que no existe ya derecha ni izquierda, existe el sistema, punto. Lo que pasa es que la gente de la calle no entiende qué significa el término sistema, por eso hay que explicarlo de otra manera, y por eso uso el tema transversal en política. Entiendo que sí que hay una base social, aunque sea pequeña, que no viene de nuestros valores, sino que viene quizá de unos valores que no compartimos, de unos principios que no compartimos al 100%, evidentemente, porque vienen normalmente de una escuela marxista, normalmente, pero que han llegado a unos puntos de conexión con nosotros en contra de este sistema y en contra de los valores de este sistema. Eso no es transversalidad, eso es coincidencia, o eso es que llegan a una misma conclusión que nosotros. La transversalidad fundamental es enlazar en el terreno político dónde está la línea. Lo que estás hablando del 8 de marzo, de la mujer, son debates accesorios. Son debates accesorios de la realidad actual, son complementarios. Todo eso acompaña a las nuevas políticas de las élites dirigentes frente a las políticas que el pueblo, o los que nos consideramos parte del pueblo, queremos proponer. Eso no es transversalidad, eso es punto de coincidencia, eso es llegamos a la misma conclusión, porque además muchas veces son conclusiones tan evidentes que para alguien que razone o piense un poco de forma política, analice lo que está sucediendo hoy, llega a esa conclusión. En Podemos hay un sector liderado en parte por Errejón y fundamentado y muy apoyado por esta mujer, Clara Ramas, en el que están llegando a nuestras conclusiones. En que la defensa del Estado Nacional, ellos hablan de la construcción de un nuevo pueblo, de la construcción de España, la verdadera España, la España que siempre estuvo ahí. Y ellos llegan a esta conclusión a la que nosotros ya hemos llegado hace muchos años. Y ellos llegan ahí, pero no llegan de una forma transversal. Ellos para nada han utilizado nuestros textos, para nada han seguido nuestros discursos, para nada han seguido nuestras propuestas. Nosotros para ellos ni tan siquiera asistimos. Ellos han llegado a esa conclusión por sí mismos. Y ahí coincidimos. No es un elemento transversal que, a través del razonamiento de nuestras propuestas, ellos lleguen a esa conclusión, que es cierta. La necesidad del Estado Nacional es fundamental para la protección de los derechos y las libertades de los pueblos. Ese lenguaje que hace 20 años podría parecer nacional revolucionario, fascista, la terminología que fuera, desde ningún elemento de la izquierda, que no fuera a lo mejor tremendamente residual, de la Unión Juvenil de Comunistas de España, la UCE y tal, era algo a lo que no habían llegado. Sin embargo, ahora hay una corriente importante dentro de esa izquierda que está llegando a esa conclusión. Pero llegan a esa conclusión por ellos mismos, no han necesitado de nosotros. Ni siquiera utilizan nuestros clásicos, no utilizan nuestros textos, nunca los referencian. Jamás hacen referencia a ninguno de los textos en los que nosotros nos hemos criado o nos hemos formado y seguimos educándonos, y que estén en esa mesa y en otras mesas. Ellos llegan a esa conclusión, y además llegan a esa conclusión por simple materialismo. Ellos analizan la sociedad, analizan para que el ser humano de hoy no se convierta en esclavo, necesita la unión con otros seres humanos, esa unión de seres humanos
se convierte en comunidad, esa comunidad conforma un pueblo, ese pueblo necesita de un Estado, todo es la nación es fundamental para defender los derechos de esos individuos frente a esos nuevos señores feudales que son las multinacionales. Las multinacionales, recordar hace 5 o 6 años creo que era, Adelson cuando quería hacer el Eurovegas aquí en Madrid. Y claro, para todos estos de pulserita de España rematada con broches de oro, era una oportunidad fundamental, porque iba a dar trabajo a todo Madrid, y porque esto iba a revitalizar, y porque esto era maravilloso. Pero las condiciones de Adelson era, yo traigo mi política laboral, yo traigo mi propia seguridad, yo decidiré si se puede fumar o no en mis salas. Es decir, se venía comportando como un señor feudal que establecía las murallas de su castillo y dentro de su castillo él impone sus reglas. La izquierda, a lo mejor, surgió a partir de ahí. Esas corrientes empiezan a comprender que se enfrentan a multinacionales que son poderosísimas y que solo a una multinacional le puede hacer frente un Estado. Y no siempre. Hay multinacionales que tienen más presupuesto y tienen más dinero que muchísimos Estados. Y ellos llegan a esa conclusión no por nosotros, llegan por ellos mismos y a través de otros caminos y muchas veces de forma materialista. Nosotros también llegamos a esta conclusión no solo desde el plano material, también espiritual. Nosotros entendemos de la necesidad de una nación no solo como algo fundamental para proteger nuestra economía y nuestro derecho social y nuestro derecho laboral, sino porque también protege nuestra libertad y nuestro desarrollo como hombres. Y la posibilidad para desarrollar nuestras familias y nuestra felicidad como la entendemos. Y nosotros llegamos a esa conclusión también desde un punto de vista espiritual, aspecto que ellos no contemplan todavía en ninguno de sus textos. Y los estoy yo siguiendo muy de cerca, me imagino que como muchos otros de los que están aquí. Acabarán llegando. El hombre no se reduce, el hombre y la mujer no se reduce solo a carne y huesos. Eso es algo tan fundamental. Sin embargo, ellos siguen anclados en ese marxismo en el que somos solo carne y huesos y no entienden de esa espiritualidad necesaria a la que nosotros aludimos de forma constante. Insisto, no hay transversalidad posible entre la defensa del Estado-Nación y el mundialismo. Puede haber coincidencias y puede haber llegadas en común a conclusiones que acaban cayendo por obvias, pero eso no significa que seamos transversales o que pueda ocurrir como en Italia. En Italia ha ocurrido algo inédito, que es popularismo de 5 estrellas con el popularismo de Salvini frente a todos los pronósticos han llegado a la conclusión de que son los únicos que defienden la soberanía nacional, son los únicos que, aquí en esta misma mesa nos lo enseñó muy bien a Sánchez Rubin cuando estuvo aquí en las anteriores jornadas, son los únicos que han podido hacer y entender cómo se hace frente al liberalismo y que el verdadero extremo es el liberalismo económico. Te he interrumpido y eso estaba aquí en un rollo, ¿no? No, sí, en el fondo estamos de acuerdo, pero vuelvo a repetir que yo utilizo el término de transversalidad desde un punto de vista meramente político, de acción política, y tú le estás dando contenido mucho más ideológico. Es la diferenciación nada más. Tampoco quiero hablar del sector rejonista porque no me apetece. Claro, vamos a ver, para nosotros, para los patriotas, los nacionalistas, el sector rejonista tiene una gran va cojo precisamente por ese aspecto espiritual al que yo aludo. Es que les falta la mitad de lo que nosotros... Es que evidentemente cuando nosotros, todos los que estamos en esta sala, nos planteamos el hacer política, el defender valores y principios, cuando nos encontramos, empezamos a estructurar nuestra ideología, lo primero que nos encontramos precisamente nuestra defensa de lo espiritual frente a lo material, y a partir de ahí es donde construimos nuestro discurso y nuestros valores. Y es lo que nos diferencia totalmente de lo que antes era la izquierda. Eso está claro, y por eso digo que ideológicamente estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo cuando hablo siempre del tema transversal, siempre me refiero única y exclusivamente desde un punto meramente político y de acción política, nada más. Que además, nosotros, los que estamos aquí sentados seguro y una parte de nosotros estamos totalmente abiertos a esa transversalidad, mientras que los que debían también de estar no lo están, sino que en vez de unirse a nosotros para atacar entre comillas al sistema, se unen al sistema para atacarnos a nosotros. Eso es lo que han entendido en el canal.
ese detalle fundamental que acabas de poner aquí, eso es lo que han entendido en Italia. Identificar al enemigo. Ya que estamos identificando al enemigo, los dos, en España ahora mismo hay un movimiento, entre comillas, que se podría llamar populista, que es Vox, que está muy en boga y que ha pegado un gran tirón en estos últimos meses, y luego Podemos. ¿Cómo veis la existencia de esas dos organizaciones políticas en España? Empiezo yo ahora. ¿De qué dos? Vox y Podemos. Creo que es algo claro y que no necesita carga de prueba, que tanto Vox como Podemos nacen de esas élites internacionales, de esas élites económicas, que les interesa que el discurso de la soberanía nacional no avance, o al menos no esté en manos de los que de verdad creen en la soberanía nacional. Creo que sí. Podemos se han vuelto en la bandera morada y de la izquierda, de la progresía, y a ella en masa han acudido millones de fanáticos de izquierdas sin saber que están cayendo en una trampa. Y en el lado contrario igual, se han envuelto en la bandera de España, en este caso con un escudo que a mí no me merece ningún respeto, el escudo de los Borbones, que parece como el sello de una ganadería puesta en nuestra bandera. Se han envuelto en esa bandera de España, y miles de militantes nacionalistas o patriotas han acudido en más allí, pues engañados, pues eso, como al trapo del toro, sin saber lo que hay detrás, sin saber lo que verdaderamente hay detrás. Debajo de esa bandera hay un cepo que les va a arrancar las piernas. En ningún momento hablan de lo fundamental, ni desde Vox ni desde Podemos. Ni desde Vox hablan de lo fundamental, que es defender los derechos sociales y laborales de nuestro pueblo. Al contrario, los atacan. Hay que leer sus 100 puntos, hay que leer su programa para entender que lo atacan. Hay que entender que dicen de una forma meridianamente clara que piensan liberar de impuestos a las rentas del capital y castigar a las rentas del trabajo. Yo creo que eso es algo, vamos, es una línea roja para nosotros fundamental. Y en Podemos no hablan del Estado Nacional como nosotros entendemos que hay que dar, ¿no? Con la fortaleza que merece el Estado Nacional, reforzando sus identidades, reforzando sus regionalismos, reforzando ese camino común que todos los españoles debemos de tomar. Pienso que tanto uno como otro utilizan las banderas para envolverse en ellas y engañar a miles de votantes. Entiendo que mi vecina del cuarto piso, la Juani, que siempre votó a Aznar, siempre puso la bandera de España en el balcón, entiendo que les vote, porque lo entiendo, es normal, ¿no? Al final acaba votando al más menor, pero no entiendo que haya gente formada políticamente de nuestras líneas o formadas en nuestras salas o en nuestras universidades de verano que acaben ahí. O sea, es que no lo entiendo. O el ansia de moqueta es enorme, o la falta de formación es brutal, o es que realmente no eran lo que decían ser. No lo comprendo, desde luego no lo comprendo. Bueno, en mi lugar, pues voy a ser bastante crítico en ese aspecto. Como hemos dicho antes, cuando empezó mi conferencia de los tercios antes, he dicho que muchas veces en los momentos que estamos ahora casi de crisis de sociedad en la España de ahora, siempre estamos hablando entre nosotros lo que han hecho los alemanes, lo que han hecho los franceses, lo que han hecho los griegos, etcétera. Nunca nos miramos a nosotros mismos. Ahora acaban de salir dos siglas. Claro, si vemos lo de Podemos, ¿cuál es el ejemplo que a nivel político en el que seguía Podemos? Pablo Iglesias, con quien se sacó la foto, fue con el embajador de Obama aquí, y su ejemplo es Bernie Sanders, ¿no? Cuando hablamos de Vox es el Tea Party. O sea, en definitiva, estamos otra vez con las influencias de colonización de diferentes ámbitos para que seamos, bueno, por la enésima provincia un poco del imperio en ese aspecto, y se puede decir que en vez de tener un movimiento propio, un poco de regeneración de nuestra sociedad, volvemos a adoptar unos modelos, se puede decir, de intelectualismo colonial que nos vienen de fuera, para un ámbito o para otro, ¿no? En ese sentido. Con respecto a quienes llegan, pues bueno, si vemos Podemos, dice, bueno, pero es un movimiento de izquierdas trabajadores. Bueno, su proyecto de Somos, pueden buscarlo en Google, era su proyecto sindical de obreros,
y como verán, pues tiene un divorcio con el sector de la clase trabajadora. No deja de ser una operación de marketing de la izquierda, se puede decir, entre comillas, intelectualoide, y desde luego totalmente divorciada de lo que es todo tipo de un proyecto de izquierda de trabajadores. Ellos siguen ahora el ejemplo del bloque de izquierda, que es la nueva izquierda que surgió en Portugal, totalmente enfrentada al Partido Comunista Portugués, o siguieron el ejemplo de Syriza, que nacía también, somos un proyecto nuevo que nace de la nada. Una mentira, era el proyecto de sí mismos, que eran los eurocomunistas, que se extendieron por modelos del Partido Comunista griego, que por una operación de imagen se transformaron en Syriza. O sea, volvemos otra vez a los laboratorios de marketing de imagen que atraen un poquitín al aspecto. Con respecto a Vox, pues hombre, es un proyecto social. Bueno, el ejemplo es una renovación, se puede decir, de lo que era Aznar, un patriotismo de sentido constitucional, y que todos recordamos cómo eran los gobiernos de Aznar en esa época, con su foto con Berlusconi, con su foto con George Bush, etc. Entonces, bueno, pues al que le guste el modelo del Partido Republicano, del Tea Party, pues ese es el modelo, ¿no? Y además yo creo que Europa es lo suficientemente rica, y España desde luego, para generar, se puede decir, su propio discurso, su propio dinamismo, y no sufrir colonizaciones intelectuales, provengan de un lado u otro. Y por eso considero Podemos y Vox como reflejos un poco de sus hermanos mayores en los Estados Unidos. A ver, en el caso de Podemos, yo dije desde el principio que a mí lo que me parecía es que era un refrito de la izquierda de siempre. Al final, creo que eso se confirma. O sea, tenían sus inicios, pues podían ser ilusionantes. Incluso recuerdo algún artículo de gente nuestra que alababa el nacimiento de Podemos, o por lo menos algunas de esas formas, entre otras cosas porque yo creo que erróneamente siempre nosotros hemos tenido una fascinación por la izquierda que yo no me explico, y menos todavía por la izquierda española, porque de todas las izquierdas creo que es una de las más cutres, ramplonas y miserables que pueda haber, ¿no? Pero bueno, existe, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está, ha vuelto a su estado que era natural, ¿no? Que era, lejos de suscitar ilusión, pues ha vuelto a la izquierda de siempre, ¿no? Eso no quita para que, como ha dicho Rafael, haya gente en la cual pues haya cosas que podamos coincidir. Eso no me, aunque desde luego para mí el tema de la soberanía nacional para mí es claramente insuficiente, primero porque la nación es una creación de la izquierda política, y por ejemplo el Estado más soberano nacional que la Unión Soviética pues ha habido pocos, y yo afortunadamente no existe ya más la Unión Soviética, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es algo más. Para mí la pregunta por la política es una pregunta por qué tipo de sociedad queremos ser, cuál es el sentido de la vida humana. Eso siempre está detrás de cualquier toma de decisión política. Entonces, se quiera o no, hay que responder a esas preguntas. Entonces, para mí es necesario ir más allá que a un tipo de organización en forma de un Estado, en forma de una federación. Hace falta algo más, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que se quiere hacer, el sentido de la vida de las personas que conforman la comunidad? Bueno, entonces eso respecto de lo que se dice en Podemos. En el caso de Vox, pues ocurre 3/4 de lo mismo. Vox tiene una cosa que, claro, a nosotros nos ha tocado más de cerca, que es que la inmensa mayoría de la gente que estaba con nosotros se ha ido a Vox. Esa es la cruda realidad. O sea, por la razón que sea, por medios, ha conseguido ilusionar a gente que es que hasta hace escasamente un año pues estaba trabajando con nosotros y ahora está en Vox. Eso tiene su parte mala, pero como toda en la vida tiene su parte mala y su parte buena, que es que a lo mejor, de la misma manera que podemos esperar converger con gente de izquierda, como ha señalado Rafael, como el cita Íñigo Errejón, ya Clara Ramas, has dicho, ¿no? Pues la seguía a partir de ahora, no tenía ni idea, no sabía ni que existía. Bueno, pues a lo mejor eso, un fenómeno paralelo, puede darse en el aspecto de Vox. Si Vox opta por un modelo liberal, pues fracasará, fracasará como está fracasando el liberalismo en todo el mundo. O sea, es que no, a quien se le diga que a estas alturas el liberalismo puede ofrecer soluciones a los problemas que él mismo está generando, yo, bueno, pues enhorabuena y perfecto, y podremos tomarnos una cerveza, pero nada más, porque por esa vía no se llega absolutamente a ningún sitio, y desde luego, menos aún contando con la ayuda nuestra, ¿no?
Entonces, todas esas situaciones pueden generar un futuro, una cierta expectación, puede generar algo positivo. Pues a lo mejor sí. Yo por mi parte me apunto a lo que dice él, de que es verdad que en España siempre estamos copiando el modelo de fuera. Eso es, es que no nos lo quitamos de encima, es como una especie de maldición. Si no son, no sé, los norteamericanos, son los ingleses, y además siempre denostando lo propio, ¿no? Siempre es que esto no pasa, esto solo pasa en España. Joder, es que esa frase es porque lo que quiere decir es que en otros países está mejor, y es que es una mentira tan palmaria y tan absoluta. O sea, nosotros tenemos los recursos propios y la capacidad propia y la tradición de pensamiento propio como para generar un futuro de expectativa. Otra cosa es que tengamos que aprender de otros países, claro que no, o sea, sería estúpido no hacerlo, ¿no? Pero hay que creer, como decía Ernesto Jiménez Caballero, en el genio de España. España tiene genio, pero hay que despertarlo, hay que ponerse las pilas para eso. Nada más. Intentaré ser muy rápido porque creo que el tiempo ya... ¿Vamos bien? Rápido. Entiendo de que Podemos, lo que despertó el nacimiento de Podemos no tiene nada que ver con lo que es hoy Podemos, que Podemos sí que hubo una parte de la sociedad, no solamente más o menos de izquierda si se quiere, o decantada sociológicamente hacia la izquierda, que vio en Podemos un cambio, pero evidentemente está claro que ese cambio no ha sucedido, que como he dicho antes, los que propugnaban esa transversalidad han ido dejando Podemos con el paso del tiempo, mientras que cada vez se ha quedado claro que esa alerta antifascista de Pablo Iglesias tras las elecciones andaluzas deja muy claro de que el Podemos de hoy no tiene nada que ver y no es más que lo que voy a ser el Partido Comunista en la transición o la ORT o el PT o cualquier partido de extrema izquierda. Referente a Vox, para mí es la Alianza Popular que todos hemos conocido, o casi todos hemos conocido, no es más que eso. Y sí que puedo decir de que antes de las elecciones andaluzas, en el verano, se hizo, por ejemplo, en Cataluña un pequeño encuentro de jóvenes, algunos de ellos pertenecientes a la P4C, otros a su entorno, al Casal Tramuntana, etcétera, etcétera, donde ya en verano lo que se estaba diciendo era lo siguiente, ¿no? Nos vamos a afiliar a Vox, vamos a dejar a la P4C, etcétera, etcétera, porque Vox nos aporta tres cosas fundamentales para ellos. Una es que es un claro valladar en contra del independentismo, lucha contra la política de género y al mismo tiempo pues planta cara a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que al menos son pequeñas cosas que se pueden conseguir y aunque se nos acuse de posibilistas, dentro de Vox lo podemos hacer e intentaremos dentro de Vox intentar cambiar algunas políticas que no nos acaban de gustar e influenciaremos. Yo solamente les comenté que todo lo que es entrar dentro de un movimiento para intentar cambiarlo siempre acaba en fracaso, siempre ha acabado en fracaso porque las monasterios, los bardallí son más fuertes que lo que podían hacer estos chavales y seguramente se van a darse cuenta de que esto es así. Es mi opinión y cada uno puede pensar lo que quiera, pero no creo que se consiga, que vayan a conseguir casi nada. De hecho van a empezar a tener problemas con su historial político, es decir, que el que tenía el tatuaje de amanecer dorado, dudo que lo vayan a aceptar que vayan en las listas, dudo que el que haya sido secretario del MSR de Acción Política y haya sido condenado, bueno, al menos detenido por hacer pintadas en una sinagoga en Barcelona, se le vaya a permitir que vayan a las listas, y si no, y si se le permite cuando salga eso publicado, seguramente se tenga que retirar y Vox haga comunicados de no nos interesa y tal, pero a mí me preocupa ese posibilismo, esas ganas que tenemos siempre de bueno, al menos ya que no conseguimos la utopía, al menos consigamos lo posible, ¿no? Y creo que ha habido hace una semana o así, una fiesta en una discoteca donde han cantado a ritmo de música rock y esas cosas, el himno nacional, y ha salido uno con camisa blanca diciendo, no sé si era Pachá o algo así, no sé. Sí. Bueno, la hemeroteca, que es una cosa que siempre me ha encantado, sobre todo cuando me dedico más a la parte cultural que a la política, me recuerda que hay un artículo que se titula La estúpida arrogancia de los niños de papá. Es un artículo muy divertido, muy curioso, eso sí, escrito en el año 88, por parte de un joven falangista, donde precisamente se dedicaba a criticar a los niños de papá de la extrema derecha.
Y ponía el ejemplo de los que iban a Pachá y hacían esas cosas maravillosas. De ahí que eran los pijos, de la banderita, de los patrioteros, y los criticaba, los ponía a caldo, vaya. Y decía, entre unas cosas de las que decía, era que para eso ya existía el Frente Nacional de Blas Piñar. Es decir, decía que el Frente Nacional de Blas Piñar, del cual yo estuve 4 meses militando, éramos todos una pandilla de pijos de Pachá y de las zonas altas de Barcelona, de Madrid y tal. Y decía exactamente lo siguiente: ojalá que los niños de papá tengan el buen gusto de no acercarse jamás al nacionalsindicalismo, entre otras cosas porque aquí no valen las etiquetas y además para algo se han fundado las juventudes del Frente Nacional. Quien decía eso no es otro que Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, es decir, el que tiene un partido de pijos, de progres derechistas y patrioteros. Nada, solamente es la hemeroteca. Pero creo que en el Frente Nacional de Blas Piñar había muchísima más dignidad que muchos que están hoy en Vox, empezando por Bardagí, pasando por Monasterio y pasando por algunos, como algún directivo, ex dirigente del MSR que intenta salir de concejal. Me gustaría, si me permitís, añadir... ¿vale? Hay más artículos, ¿eh? No están en el kiosco, pero más. Del nacionalsindicalismo al antisindicalismo liberal. A ver, Vox es un modelo que viene de fuera. Vox no es un modelo que nace aquí. Vox es un modelo que viene desde fuera y además con dinero de fuera. Vox se implanta desde fuera con dinero de fuera, mucho dinero de fuera, que se implanta aquí. ¿Con quién se hace las fotos Vox? ¿O quién trae Vox? ¿Quién es el que nos trae a Vox aquí? Vox es el brazo neocon, es la rama neocon de los Estados Unidos pues para España. Así de sencillo. ¿Con quién se hacen las fotos Vox? Rocío Monasterio, Iván Espinosa Monteros, Bardagí, no Bardagí, que viene del romaní Bardagí, que es lagarto. Lo que te han analizado. Lagarto verde. ¿Con quiénes se hacen las fotos cuando ellos van a Estados Unidos? Se hacían las fotos con McCain ya felizmente muerto, ahora se hacen las fotos con Tillerson, con Pompeo, con Ted Cruz, con Mario Rubio, con John Bolton, que son la punta de lanza del neoconservadurismo en todo el mundo. ¿Y qué defienden estos neoconservadores? Pues defienden a su ejército, la honra de su ejército, el veterano, los militares americanos, USA. En realidad lo que están defendiendo es a la industria armamentística americana. ¿Qué más defiende el conservadurismo, el neoconservadurismo americano? Ser fieles aliados, o sea, ser fieles, aliados de sus amigos en todo el mundo. Y como fieles aliados y buenos amigos tienen que protegerlos. ¿Qué significa eso? Que hay que potenciar a Israel y a Arabia Saudí para destruir a Irán, a Siria y al que se ponga por él. ¿Qué más dicen los neoconservadores? Que el Estado tiene que sacar sus manos de los bolsillos de los trabajadores y de los empresarios, porque eso es una intervención del Estado. ¿Qué significa eso? Que hay que acabar con las ayudas sociales a las clases populares, las clases más humildes, que son las que más lo necesitan. ¿Qué dicen los neoconservadores? ¿Qué más dicen? Que la inmigración es malísima, que hay que hacer el muro de México con Estados Unidos más alto, además lo van a pagar ellos. ¿Qué es lo que están diciendo en realidad? Que necesitan de millones de inmigrantes ilegales para que trabajen a precios de esclavitud en sus fábricas y que no les pongan nunca la denuncia porque como inmigrantes ilegales que son, se juegan el derecho. Eso casualmente, la potenciación de la imagen del ejército y de las Fuerzas Armadas, estar junto a nuestros aliados Israel y Estados Unidos, el que el Estado saque nuestras manos de los bolsillos, en la lucha contra la inmigración ilegal, son los 4 puntos fundamentales que Vox mantiene. Es el proyecto neoconservador. Es un proyecto que dices tú, es que no sale nada de aquí, es que Vox no sale de aquí. Vox viene de fuera y con mucho dinero, mucha pasta y con muchos apoyos mediáticos. Y es que lo que ha ocurrido, impensable lo que iba a ocurrir en Brasil con Bolsonaro. Es decir,
que un tipo como este ganara en Brasil, ya ha ganado. Cuentan con unos apoyos impresionantes. ¿Qué va a ocurrir en Vox dentro de 3, 4, 5 años? Pues lo mismo que está ocurriendo ahora en Podemos, o que acaba de ocurrir en Podemos. Que los que sí se creen el discurso patriota o sincero de la soberanía nacional irán por un lado, como Errejón, se saldrán de la órbita del macho alfa y crearán sus propias organizaciones con Carmena o con quien sea. En Vox va a ocurrir lo mismo. Ortega Smith acabará enfrentándose, porque llegará un momento en el que tenga que enfrentarse a Espinosa de Monteros, a Rocío Monasterio, a Rampacín, a Pablo Sáez, a Julio Ariza y a toda la cúpula liberal que es la que tenga. Y ese enfrentamiento se va a dar. Ahora mismo ellos están en la ola y están cabalgando todos juntos, o por poner otro símil, o están viendo la isla desde lejos. A esa isla hay que ir. Y están todos en el mismo barco yendo a esa isla, esa la que hay que ir. Pero según se vayan acercando a la isla, empezarán sus discusiones sobre, no, a ese puerto, no, a ese puerto. Según se vayan acercando a tierra, empezarán sus discusiones sobre a qué puerto quieren ir. Y ahí veremos, de la misma forma que está ocurriendo en Podemos, que hay un enfrentamiento en la cúpula de hacia dónde quieren ir uno y quieren ir otros, veremos cómo unos quieren ir hacia un lado y otros quieren ir hacia el otro. O sea, que por el camino pasa, por ejemplo, que cuando en Alemania el NPD estaba entrando en las instituciones públicas, en los parlamentos regionales, aparece Alternativa para Alemania y el NPD se hunde. Está pasando lo mismo en Italia, que no hay ningún partido que Nacional Revolucionario, Nacional Popular, etcétera, que sobresalga, exceptuando el señor Salvini con la Liga y tal, que para mí no es de los míos, pero bueno, quiero decir que se están cargando todos los movimientos nacionales o patriotas de verdad, se lo están cargando con dinero de Israel, que no había salido hasta ahora, al menos de mi boca, la palabra israel ni sionismo, cosa rara, pero es verdad, es decir, uno de los puntos importantes, fundamentales, con los que estos partidos surgen y hacen un discurso anti-islam, es porque hay un apoyo de Israel hacia todos estos partidos que lo que están haciendo, de alguna manera, es el problema del Islam, por lo tanto vamos a luchar contra el Islam, todo el Islam es malo, menos el de la Arabia Saudita, por supuesto, o sea, es malo el de Irán, es malo el que pueda haber, ya veréis el que había en Irak o el que había en Siria, que precisamente eran los regímenes más liberalizados en este punto, desde el punto de vista religioso, y se los cargan, se los van cargando a todos. Vamos haciendo que en Europa todos los movimientos populares nacionalistas pasen a través por el problema del Islam, con esos atentados maravillosos de gente que todos tienen fichados pero luego les dejan que cometan atentados, y así vamos acrecentando el tema del problema del Islam. El Islam es el problema, Israel es la primera vanguardia que tenemos para defenderlos del Islam, ¿vale? Y la democracia más avanzada que hay en el universo mundial y del planeta y de los astros, ¿vale? Y a partir de ahí todos los movimientos nuestros se quedan desvalidos, huérfanos de militancia en muchos casos, ¿vale? Y pasan todos a esos movimientos posibilistas, entre comillas posibilistas, liberales, ultraliberales en el caso de Vox, o sea, más liberal que el Partido Popular, que lo que hace es la jugada maestra de Israel en contra de todos nosotros, porque ha convencido a los nuestros de que ellos son la alternativa. Han pasado Israel a ser nuestro principal enemigo a ser nuestro principal aliado, de ellos, no de nosotros, claro. Y eso habría que tenerlo en cuenta, sencillamente como para analizar un poquito más el conflicto y el problema. Pues para terminar, si tenéis algún otro comentario, y si no, pues nada, meteríamos un par de preguntas, que si hubiese alguno de los asistentes interesado en hacer alguna pregunta a alguno de los componentes de la mesa redonda. Si no, pues damos por terminada la mesa. Sí. Por favor. Quería preguntar, en vista de los análisis que se hacen sobre el populismo de Vox, vamos a ver, ahora mismo se está Vox solapando con su populismo barato muchas de nuestras ideas fuerzas, como es el tema de la unidad nacional, la inmigración y demás. Entonces yo pregunto, ¿debe la guía social patriota permanecer fija en sus estrategias actuales, esperando que se derrumbe ese populismo barato de Vox, que quede en evidencia, como me parece entender, que bueno, apuntaba un poco Rafa hacia ahí, o debería el área social patriota dar un giro radical y diferenciarnos
de ese populismo que nos está pisando el terreno, yendo hacia un movimiento obrero, mucho más obrero que nunca, para diferenciarnos de Vox y defensor del Estado-Nación al mismo tiempo, para tratar de captar a las clases trabajadoras, a los perdedores de la globalización, o seguimos fijos? Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Lo que acabas de describir, curiosamente, sucedió ya en Italia. Muchos ya lo sabéis. Cuando el MSI, por ejemplo, la democracia cristiana lo intentaba traer. El MSI sobrevivió y politólogos como Piero Ignazzi, que lo declara como el polo excluso, decía que el MSI tiene una particular, vale, es anticomunista, es no sé qué, está viviendo en un ambiente, y por eso la democracia cristiana, partido del gobierno, intenta reforzar sus elementos conservadores con el votante del MSI y eliminar el MSI del mapa para que no participe ahí en sus coaliciones ya de centro-izquierda en ese aspecto. Pero claro, ¿por qué no sucedía eso? Porque la identidad del voto del MSI era lo suficientemente importante para verse ellos que era imposible ese puente de cruzar a la democracia cristiana. ¿Por qué? Resulta que era un movimiento que tenía su movimiento sindical, el CISNAL, y era un movimiento muy implantado sobre todo en los sectores trabajadores. Un trabajador del MSI en la vida se iba a sentir en la misma sala con alguien procedente de la DCI, ¿no? Entonces es precisamente lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que permitió que el MSI sobreviviese casi hasta la década de los 90 durante toda la Guerra Fría, con los intentos que hubo de deglutirlo y de aniquilarlo a diferencia de los demás? El que detrás de las siglas del MSI no solo había un partido, había todo un movimiento de asociaciones, de mundo cultural y esencialmente una base obrera muy principal en ese aspecto. Pero nosotros no tenemos casi nada, estamos Ya. en los huesos. La diferencia radical. No, totalmente. Estamos en las últimas. Yo quiero decir una cosa, o sea, las cosas en política tienen su momento, y guste o no, ahora es el momento de Vox, porque ahora que las pruebas me remito, 400.000 votos en Andalucía. Yo en eso discrepo de ti, o sea, yo no creo que sean todos pijos y niños de papá. Conozco un montón de gente que los ha votado, que son gente normal, gente que quiere realmente cambiar las cosas. Lo que pasa es que se cansan a eso porque no hay otra cosa, o sea, que eso es una demostración de nuestro fracaso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir diciendo lo que hay que decir, decir las verdades del barquero, y eso, desde mi punto de vista, es la única política fiable a largo plazo, porque lo demás, antes o después se cae. O sea, no hay una cosa que sea peor que construir sobre la falsedad, sobre el error. Y eso al final puede que tenga su momento, pero a medio plazo eso al final explota por algún lado. Yo creo que Vox, hay gente ahí, pues que habrá gente, como todo hijo de vecino, pues habrá gente buena, gente mala, gente peor, gente aprovechada, de todo. Está claro que a nosotros no nos quieren, por muchas razones, pero esa gente que está ahí, pues no sé, a lo mejor en algún sentido pues puede luego converger con nosotros, no lo sé, o sea, yo no sé lo que va a pasar, no tengo una bola de cristal. Pero en lo que a nosotros respecta, tenemos que seguir diciendo las cosas que hay que decir. Ojo, nosotros no somos obreristas, es que aquí al final parece que estamos en un partido de clase. Nosotros somos comunitarios. La defensa del obrero es una consecuencia de la defensa de la comunidad. Nosotros creemos en la comunidad, nosotros no creemos en una clase social determinada, sino creemos en el conjunto del pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y defender a ultranza. Y espero que eso antes o después dé sus frutos, porque la verdad al final es indestructible. O sea, eso me lo contó una vez el doctor Max Wall en Suiza. Él decía que nosotros la única defensa que tenemos es la defensa ultranza de la verdad, porque de la verdad brota una fuerza que es metafísica y que es indestructible, que nos protege en el fondo. Entonces, vamos a apostar por las cosas que son ciertas, por las cosas que sabemos que es una certeza. Nosotros no somos gente de partido, no tenemos que ser gente partidista, tenemos que decir lo que es verdad. Y nuestra verdad es la defensa del pueblo. El pueblo español tiene derecho a existir, ¿no? Pues vamos a ir. Tres cosas. Una, contestando. No me refería que toda la gente de Vox fueran pijos, evidentemente. Me refería a la gente que estaba en la discoteca Pachá cuando alguien que el dirigente ahora de Vox criticaba precisamente eso, acusando al Frente Nacional que precisamente no había muchos pijos. Es mi opinión, era más sencillo. Voy a dar un ejemplo. Había una serie de manifestaciones convocadas en defensa de la libertad de España, tanto en Barcelona como en Madrid. Y la de Barcelona en concreto era, como la de Madrid, por el bien de España y por elecciones en España, ¿no?
En el momento que se anuncian las elecciones, desconvocan las manifestaciones por la unidad de España. Es decir, les importaba un pepino la unidad de España, lo único que querían era elecciones para echar al señor Pedro Sánchez, que es lo mismo que el señor Casado, pero con otra etiqueta y con otro disfraz. Por lo tanto, ese es el verdadero problema que tenemos en España, que muchos se disfrazan de patrioteros para defender las causas y lo único que quieren es que esté el Partido Popular y Ciudadanos en el poder. Y sí, con ese apoyo tienen los 4 votos que pueden necesitar de Vox. Si los necesitan, los van a utilizar y si no, los van a dejar ahí. Es una opinión sobre este tema. Y por lo que tú decías, el área patriótica, que creo yo que está muerta, ya no existe. Hablar ahora de Adria, patriota y tal, me parece ya fuera de lugar, pero bueno, para entendernos está bien que lo utilicemos. Tiene un déficit fundamental, entre otros muchos. Uno de ellos el cultural, pero sobre todo tiene un déficit, para mí, lamentable, muy triste, porque parte de lo que es nuestra base ideológica, que es lo nacional y lo social, y siempre nos hemos olvidado de lo social. Siempre desde la transición hasta hoy no hemos hecho nada en el terreno sindical, exceptuando pequeñas cosas, evidentemente, pero una base fuerte comunitaria que tú decías, o incluso en otras, incluso Francia, sin tener un sindicato, tal, pero sí que se han preocupado muchísimo del tema social. Aquí, con el padre, más que con la hija, evidentemente. Nos hemos olvidado completamente el tema sindical, el tema de los trabajadores, y los hemos dejado siempre en manos de la izquierda, siempre en manos de la izquierda, cuando nos lo hemos dejado arrebatar. Y hasta que nosotros no tengamos un espacio en ese mundo laboral, en ese mundo sindical, no seremos nada, de nada, de nada. Y esa es una realidad y es culpa nuestra, totalmente nuestra. Nos hemos definido nacional sindicalistas y de sindicalismo nada, al contrario, lo que hemos dedicado es a reventar huelgas que eran justas porque eran de comisiones obreras, creando contrapiquetes con los empresarios para ir contra esas huelgas. Y esa es nuestra política durante toda la transición. Guste o no guste, esta es la realidad. Un ejemplo muy reciente de ese posicionamiento absurdo es con la batalla del taxi y de las multinacionales Cabify y Uber, como se llamen, en el que gente que se dice patriota, gente que se dice que defiende la soberanía nacional, se ha posicionado contra el taxista, es decir, y tratándolo además de monopolio, cuando son miles de pequeños empresarios que tratan de llevar adelante a sus familias de la forma más digna y lo mejor posible, y que se pueden comprar otro taxi y otro más y crear una empresita un poquito más grande, pues la crean. Y gente, pues eso, que lleva la banderita de España rematadita en oro, pues ha posicionado contra el taxi, pero con una ferocidad brutal, en redes sociales, en los bares, en todas partes. Y es fundamental, o sea, es que el posicionamiento social, David, no te reconocía, pero por la voz, macho, David Junco. Eso de que estamos en los huesos, los patriotas, yo no, pero hay que construir, hay que seguir en nuestros posicionamientos. No podemos rendirnos ni podemos entregar estas banderas ahora mismo. No podemos entregar ni la bandera social ni la bandera nacional ni dejarlas en el suelo. Tenemos que seguir con ellas levantadas. Trabajar con los escasos recursos y medios que tenemos a nuestra disposición y hacer lo que se pueda, buenamente se pueda. Y llegaremos hasta donde podamos. No creo que estemos muertos. Aquí hay un rescoldo, aquí hay unas brasas. Esto necesita más leña, evidentemente. Pero toca trabajar, y trabajar mucho, y trabajar en serio, y trabajar bien, y trabajar de forma eficaz, y dejar de estar metiendo el dedo en el ojo al de al lado y ir a lo nuestro. Me decía un compañero que está por aquí, dice, esto es como una carrera de los 400 metros. Si te dedicas a meter el codo al que corre en la calle de al lado, al final te acabas cayendo tú, ¿sabes? O sea, tira, y es lo que nos toca hacer. Trabajar de una forma seria, eficaz, permanente, aprendiendo y analizando todo lo que nos rodea y evidentemente, y proteger como patriotas que somos a la parte más débil de la sociedad, que ahora mismo es la clase trabajadora. No somos obreristas, somos patriotas, tenemos la conciencia del pueblo en su totalidad y de forma integral, pero debemos de ser conscientes que los que más sufren hoy son esas parejas, son esos jóvenes que ganan 900 euros, que están en condiciones de semiesclavitud, que trabajan en grandes plataformas logísticas, que curran los domingos, los festivos, que no pueden alquilar ni una vivienda para irse a vivir y formar una familia, y que nadie parece que ve esto. Eso no es convertirnos en obreristas, sino ser consciente de lo que está ocurriendo en nuestro pueblo. Que nuestro pueblo está sufriendo un proceso de esclavización, nos están convirtiendo en esclavos, y la respuesta social es el 8 de marzo, el LGTB, esa es la respuesta de la izquierda.
nosotros tenemos que dar la respuesta nacional, social y patriota, que es la de hay que defender a toda costa, siempre de forma permanente, aquí, en la radio, en Twitter o donde sea, hay que defender los derechos sociales y los derechos laborales de nuestros compatriotas. Y eso es el patriotismo. Eso es el patriotismo. ¿Qué herramientas tenemos para ello? Pues a lo mejor la opción sindical. Pues crear ese sindicato, no sé si ya hay alguno, un ET parece que funciona bien, no sé si no es suficiente, no lo sé. Yo estoy en otra vía, que es la vía política y en la vía municipal. Yo animo a que todo aquel que se considere patriota de una forma sincera y radical, pues que vaya por una de esas vías, o la vía electoralista y municipal, o la vía sindical, o la vía cultural, que es tan necesaria como las otras dos, porque todo eso son raíces distintas, pero que forman ese mismo tronco de ese árbol que es el que nosotros queremos creer. Bueno, pues con la intervención de Rafa quedamos que ya se ha llegado el horario. Muchas gracias.